¿Cuántas veces no hablamos sobre qué haríamos en caso de encontrar un tesoro? En sobriedad y hasta en medio del espejismo de la riqueza, pensamos en un par de posibles escenas. La correcta, conforme a la ley donde se avisa a las autoridades sobre el descubrimiento de un tesoro arqueológico, si es que tiene valor arqueológico, y esperar a que la ley retribuya con alguna recompensa por la entrega de los hallazgos. Obviamente no en todos los casos sucederá y tiene que ver mucho con el sistema de cada país, incluso su nivel de corrupción. Y esto es algo a lo que tenemos miedo, pues en su mayoría sabemos o tememos que las cosas no sucedan bien. Aunque no generalizo, solo digo que es el lado correcto. Por lo contrario, la segunda opción y algo que quizás y que sinceramente la mayoría, aunque no lo admita, lo va a preferir. Y esta es hacernos de la vista gorda y no reportar el hallazgo, buscar la manera de vender lo encontrado y en caso de que fuera oro, fundirlo o buscar un coleccionista en el mercado negro, obviamente pensando en tener una jugosa ganancia, fuera de hacerlo legal o tomar riesgo y hasta pagar impuestos. Bueno, este eterno dilema padeció y fue hecho realidad por un humilde pescador, el cual encontrase sin querer uno de los mayores y preciados tesoros de la cultura mexicana, el llamado Tesoro de Moctezuma. Un hombre anciano de corta estatura, pelo cano y piel curtida por el sol, recuerda que cuando estaba pescando una mañana hace 39 años, ya llevaba consigo una cosecha de pulpo, cuando vio el brillo de un metal en el agua que resultó ser un lingote de oro. Al cabo de un año, en 1976, volvió a ese lugar de la zona norte de la ciudad de Veracruz y encontró las 42 piezas prehispánicas del que ahora es llamado el Tesoro del Pescador. Son joyas prehispánicas de fina manufactura mixteca que pesan más de 7 kilos de oro que desde 1985 permanecen en la ciudad de Veracruz. Algunas otras están en el Museo del Templo Mayor y el de Antropología e Historia en la Ciudad de México, pero este hallazgo en vez de suerte le trajo puras calamidades a don Raúl Hurtado. Lo encarcelaron 2 veces, la primera vez estuvo privado de su libertad durante 3 meses y la segunda 11 meses. Luego fue liberado sin explicación alguna. Corría la segunda mitad de la década de los años 70, 1966. Don Raúl realizaba inmersiones a pulmón para buscar el pulpo que más tarde comercializaba, cuando observó en el fondo un pedazo de fierro que brillaba bonito, sin percatarse que era un lingote de oro, por lo que al llegar a su casa se lo dio a jugar a sus hijos. En otra ocasión, descubrió que algo brillaba, se acercó y sacó un pectoral de oro con adornos de jade, que después se supo perteneció al emperador Moctezuma. Siguió rascando y vio que se trataba de varias piezas, cargó con todo lo que pudo y sin decir nada llegó a su hogar de la colonia Playa Linda en el puerto de Veracruz. Seguí pescando y en un año volví a encontrar otro pedazo igual, la mitad enterrado y la mitad destapado. Empecé a sacarlo, se hizo un hoyo y empezó a salir todo lo demás, contó Raúl Hurtado. Hasta que mediante un compadre supo que en realidad lo que tenía en sus manos era oro. Fueron a una joyería en el centro de la ciudad de Veracruz, donde se le advirtió que se trataba de joyas prehispánicas de muy alto valor histórico, pero ambos acordaron fundirlas y vender el oro por peso con los acaparadores de las casas de empeño. La vida de Raúl Hurtado cambió. Construyó su ajuar, hacía constantes fiestas y se rodeó de amigos. Las amigas llegaron también y comenzó a llamar la atención, solo que fue delatado por una persona que trabajaba con él en la pesca y fue alcanzado por las autoridades. Raúl no aguantó la presión y lo confesó todo, su hallazgo y la destrucción del tesoro nacional. El pueblo de México se horrorizó. La mayor parte de las joyas del invaluable tesoro fueron fundidas y los adornos de jade, obsidiana y otras piedras preciosas estaban regadas por el patio de tierra de su casa. De acuerdo a especialistas, las joyas encontradas en un lugar conocido como el Coral de Enmedio, en el norte de la ciudad de Veracruz, son el testimonio de envíos realizados a España en naves que partían del puerto de Veracruz y muestran las técnicas de producción de orfebrería en el México antiguo. El tesoro contiene un escudo de guerra chimalí,
que es la pieza más representativa, barras pendientes de oro y brazaletes, de acuerdo con la información disponible en torno al decomiso. Fueron exhibidas por primera vez en Veracruz durante 1989, cuando concluyó el juicio, según los folletos de Lina. Miguel Campoamor, otro pescador de la región y conocido de Raúl Hurtado, vivió de cerca la experiencia del hallazgo y los hechos que desencadenó. Recuerda una escena de los hijos de Raúl Hurtado jugando con las joyas y los lingotes de oro en la arena como si estos fueran carritos o coches. Los niños jugaban con ellos, los amarraban y los arrastraban por ahí en el patio pensando que eran coches, porque el oro cuando está en el mar queda rojizo, dijo Campoamor. Cuando el autor del hallazgo se dio cuenta que tenía oro en sus manos, comenzó a vender los lingotes y las piezas a una joyería de la ciudad de Veracruz y con sus ganancias comenzó a construir una casa. El pescador fue detenido en una fecha que ya no recuerda. El tesoro prehispánico fue decomisado y a él se le acusó por despojo a la nación. Por esas fechas en Veracruz, el conocido inspector de la policía Donato Mesa Hernández investigaba el robo a una joyería y entre sus contactos no faltó quien dijera que en la colonia Playa Norte Raúl andaba gastando dinero. Raúl recibió una paliza y declaró haber encontrado un tesoro, el cual vendió al dueño de una joyería, un tipo que antes había sido rey del carnaval de Minatitlán y que se lo compró por 10,000 pesos. La policía aún encontró piezas sin fundir y dio vista a la PGR y Raúl fue detenido en el penal de Allende, de donde 11 meses más tarde salió en libertad, siendo detenido 15 días después por robo a la nación, purgando una pena de 1 año con 2 meses de cárcel antes de que lo liberaran las autoridades. Raúl cuenta: llevé a trabajar a una de mis amistades de la colonia y ese canijo me echó a la justicia. Fueron a medianoche por mí para llevarme a la fuerza. Entrando a la cárcel me dieron golpizas y golpizas. El delito para ellos era un robo. Decían que cómo iba a ser que yo estuviera gastando dinero siendo un simple pulpero, dijo Hurtado. Los habitantes de Veracruz durante esa época contaban que las golpizas al pescador eran sabidas en todo el pueblo, donde cada día se hablaba con fervor sobre el hallazgo de las joyas y el desenlace trágico para Raúl Hurtado. Cuando estuvo en la cárcel, lo ayudó una pareja de buscatesoros, el señor Vicente Contreras Vázquez. Le puso abogados para que lo sacaran de la cárcel y años después escribió un libro sobre el descubrimiento del pescador, del cual don Raúl no recibió ninguna regalía. Don Raúl Hurtado reconoció que tuvo en sus manos una fortuna muy grande y no supo que era un delito porque lo encontró en el mar y califica de injusticia su encarcelamiento. Raúl Hurtado quedó libre bajo caución y enfrentó el proceso en libertad, recibió sentencia y esta fue apelada por su defensa. La SCJN lo declaró inocente en 1979. Raúl Hurtado no regresó a la zona donde encontró el tesoro, ni en busca de fortuna ni de pulpos. Decía: ya no me acerco para nada, no quiero problemas. Puede haber algo, pero para siempre me van a estar vigilando. Estoy libre y estoy vivo, que es lo principal. En tiempos del gobierno de Miguel Alemán Velasco, su esposa Cristian Magnani le donó una lancha, así como material de construcción para arreglar su casa. Pero esto fue todo lo que recibió de la inmensa fortuna perdida. Raúl siguió como pescador de pulpos y dueño de un pequeño negocio de bebidas y comidas en la playa, una palapa, llamada Las Joyas del Pescador, donde Raúl Hurtado conseguía menos de 2,000 pesos mensuales de ingreso y él y su esposa consumían más de la mitad de su pesca. Raúl Hurtado vivía en la playa norte de Veracruz con sus 7 hijos y 12 nietos. Posteriormente fue reubicado y en sus últimos años vivió en la colonia Playa Linda. Actualmente, el tesoro del pescador se encuentra disperso por diversos museos de Europa en calidad de préstamo. Así fue el triste destino de Raúl Hurtado, el pescador que encontrara el tesoro de Moctezuma, quien en 2018 muriera, no solo con el mal sabor de boca, sino en la más profunda pobreza. Muchas gracias detectoristas por ver este video, suscríbete, comparte para seguir detectando. Se despide su amigo Carlos Corona, que les dice cuídense y bye.